¿Cómo debo entender entonces vuestras manifestaciones anteriores? ¿Nunca habéis hecho uso de una oportunidad que se os ofreciera? Quizá me he servido de ella de otra forma que vos. Pero para mí fue siempre una perfecta satisfacción. La sonrisa de Casanova se convirtió en una amplia y maligna risa. ¿Y a vuestra pareja, conde, la habéis satisfecho también a ella del todo? Me lisonjea creerlo. Han estado dispuestas a distinguirme con su amistad a partir de entonces, agradecidas además por el hecho de no tener que sentir hastío y arrepentimiento. Entonces, amigo mío, tuvisteis que abandonar sus camas sin tocarlas. Físicamente sí, así pues, una unión de almas. Creía que Saint-Germain, el caballero sin mácula, temería mucho más el ridículo que alimentar a una mujer hambrienta con hostias. ¿Veis, mi querido Casanova? Ahora hemos vuelto a llegar a uno de esos misterios sobre los que hablaríamos en vano. Para vos la llama del placer solo arde mientras no se consuma la mecha en la larga vela del espinazo. Además, debo llamaros la atención y advertiros de que ha llegado el momento de administrar vuestras fuerzas. Mis éxtasis no consumen mi fuerza. Cuanto más tiempo arde, más viva se vuelve, y aquellos con quienes la comparto nunca sentirán el cansancio de lo que se extingue. Oh, el cuento del placer infinito. Lo conozco hasta la saciedad. Pero no creo en él. He pasado por todos los infiernos y todas las desviaciones del placer, pero hasta el momento no lo he encontrado en ningún lugar. He conocido mujeres satánicas de piel oscura, que han aprendido la perversión en libros sagrados y han sabido prolongar durante horas todo aquello que el desasosegado ser humano de Occidente lleva a cabo en pocos momentos. He amado a las sucesoras de Safos en Grecia, que convierten el amor en un rito maligno, hermoso, mortalmente excitante y prolongado. He tenido en mis brazos a damas italianas en sus gabinetes, junto al dormitorio de sus viejos maridos, que estaban más sedientas y ardientes que la arena del desierto. He seducido a vírgenes españolas, que llevaban su virginidad como una cruz de fuego. He disfrutado del beso gratuito de cortesanas francesas, cuyo arte frío, dispuesto a lo que sea, es más enloquecedor que todo cuanto haya conocido jamás. Pero al final todas me condujeron tan solo al cansancio de lo que se extingue. Sin el cuerpo no hay ningún placer, y antes o después el placer se extingue, porque las fuerzas del cuerpo tienen sus límites. La fuerza del cuerpo también es infinita, solo se le escapa a aquel que no sabe retenerla y renovarla una y otra vez, dijo Saint-Germain. ¿Os referís a vuestro famoso remedio milagroso, el atoéter? También me refiero a él. Aunque se trata tan solo de un símbolo del espíritu universal. ¿Me lo mostraríais? Con mucho gusto. Para mi sorpresa, Saint-Germain se levantó, sacó de su armario un frasco de cristal, sellado cuidadosamente con cera, y se lo entregó a Casanova, que ávido alargó la mano hacia él. En el pomo que Casanova escrutador sostenía contra la luz de una vela, se irisaba un líquido blancuzco y lechoso, que no llenaba del todo el frasco y que se movía de acá para allá en la dirección del ángulo de inclinación. También este líquido, al igual que el cuerpo humano, contiene fuerzas concentradas no investigadas, dijo Saint-Germain con tranquilidad. Podéis verlo y sentir su peso. Agitadlo, dejad pasar la luz a través de él. Pero debo advertiros de que si vos o cualquier otro, que no conoce el secreto, intentara probarlo, el líquido se volatizaría ante sus labios como vapor. ¿Lo creéis? No. Aquí tenéis un punzón. Perforad la cera, y si conseguís siquiera tragaros una sola gota, podréis renovar vuestra fuerza viril durante años. Casanova cogió impaciente el punzón, perforó la cera, lo sacó de nuevo y sostuvo otra vez el frasco contra la luz. El cristal resplandecía con un brillo transparente ya que el líquido lechoso había desaparecido en una milésima de segundo. ¿A dónde ha ido a parar?, exclamó Casanova. ¿A dónde va a parar la fuerza de la juventud y la viva capacidad de engendrar que posee el semen derramado en sueños? ¿A dónde va a parar la vida que se derrama en un momento por el muñón sangriento de una cabeza cortada? No lo sé,
Pero yo también podría hacer preguntas al igual que vos, sin dar ninguna respuesta. La respuesta está ante vos, en vuestras manos. Pero vos no entendéis este lenguaje. Ya es la segunda vez que me echáis esto en cara. A mí me basta lo que comprendo del mundo, siento, palpo y veo. No tengo ni ganas ni tiempo de volver a sentarme en el pupitre de la escuela. Pero debo reconocer que el hombre rejuvenecido me ha tocado de lleno el corazón. No conozco el misterio, pero vos sí, tal y como afirmáis. Dejad pues entrar en mi organismo algo de luidizo éter, prolongad en mi vida lo que para mí significa la culminación, y yo seré siempre vuestro agradecido servidor. No puedo hacerlo, amigo mío, porque con ello haría aplazar vuestro crecimiento. Pero con mucho gusto estaré dispuesto a curar vuestra gota. 15 píldoras que yo mismo preparo harán desaparecer vuestros dolores en el plazo de 3 días y os devolverán la elasticidad. Al infierno con vuestras píldoras. Sin duda se trata del mismo truco de magia engañoso que vuestro remedio rejuvenecedor. Al final afirmaríais que el remedio no ha hecho efecto porque durante el tratamiento pensé en un asno cojo. Mostradme algo positivo. Algo que pueda tocar como una copa de vino o como el cuerpo caliente de una mujer. Algo que atempere y dé fuerza como una comida bien condimentada que se queda clavada en mi tenedor cuando quiero probarla. Estalló con rudeza Casanova. Como queráis, dijo Saint Germain tranquilo y llanamente, ¿tenéis una moneda grande de plata? Claro. ¿Para qué? Preguntó Casanova y sacó su bolsa de dinero. Prestadme una durante un rato. Os prometo que os producirá intereses antes de que nos hayáis dejado. Casanova alcanzó a Saint Germain una pieza de 12 sueldos. La puerta se abrió y Idam entró con un pequeño horno de hierro portátil. Puso una plancha de hojalata sobre el suelo, colocó el horno sobre ella, trajo carbón de madera, lo encendió y empezó a alimentar el fuego. La compenetración es fantástica. Asintió Casanova con reconocimiento. No necesitáis ni la menor indicación. El criado mudo aparece en el momento preciso y cumple las órdenes que habéis acordado con anterioridad. Le he dado la orden a Yeidam de traer el horno y preparar la operación en vuestra presencia, dijo Saint Germain con sencillez. ¿En mi presencia? ¿Cuándo? No he oído nada. Pero Yeidam sí. Yeidam oye de otra forma diferente a vos. Lo he aprendido. ¿Por qué tenéis que insistir con tanta frecuencia en que me consideráis un necio? No insisto en nada, me limito a exponer los hechos. Lo que un hombre no sabe todavía puede aprenderlo, siempre y cuando esté dispuesto a hacerlo y ponga suficiente interés y constancia por su parte. Yo no tengo ni una cosa ni otra, pero tampoco creo que haya algo que deba aprender. No me atrae esta clase de presunción que a vos os estimula, es decir, el ser considerado un ser sobrenatural. Por supuesto. Vos no creéis en nada y nada puede atraeros. Está bien. Quizá querríais examinar este crisol antes de que lo cierre. Saint Germain le alargó a Casanova un crisol de hierro, que éste puso primero boca abajo y luego golpeó de arriba abajo con su anillo. Saint Germain arrojó la moneda de plata en él, fijó la tapa y lo colocó sobre las brasas del horno de hierro. Yeidam hizo girar el reloj de arena que había sobre la mesa. Casanova y Saint Germain no intercambiaron palabra alguna, mientras Yeidam llevaba a cabo su trabajo en silencio, y yo me eclipsaba en las sombras, como lo había estado durante todo el tiempo. Solo podía oírse el regular sonido del fuelle. Sin embargo, la sala estaba llena de la ruidosa e inquieta irritabilidad de Casanova, que se hacía cada vez mayor, y que de la misma manera que el crisol de hierro poco a poco se ponía al rojo vivo. Las densas oleadas de su insatisfacción, su muda protesta y su instintiva rebelión ardían alrededor de la figura tranquila de Saint Germain, que había cruzado los brazos y observaba las llamas. Entonces, cuando hubo caído el último grano del reloj de arena, Yeidam asintió y dejó el fuelle, tomó 2 pinzas de hierro con un mango de madera y desenroscó la tapa del crisol.
Casanova y Saint-Germain se acercaron al mismo tiempo al crisol, en el que brillaba la plata completamente fundida. Saint-Germain sostuvo la mano sobre él e hizo caer una pequeña bola de cera en su interior. Julian volvió a colocar la tapa, dio la vuelta al reloj de arena y de nuevo empezó a avivar el fuego con el fuelle. El calor en la estancia se hizo insoportable, tal y como sucedió aquella vez en el laboratorio de alquimista de Anton Brückendorf. Casanova no se apartó ni un paso del horno. Los alimentos condimentados, el fuerte vino y sus confusas emociones lo caldeaban también por dentro. Bajo su peluca aparecieron gotas de sudor y se deslizaron por su frente. Su grueso jubón de brocado de seda se humedeció bajo las axilas y en su rostro enrojecido latía a la altura de la frente la oscura serpiente de una vena. El tiempo pasó. Julian abrió el crisol para meterlo luego en agua fría. Saint-Germain fue quien sacó del crisol el oro puro que se había enfriado con rapidez, y lo alargó a Casanova. Hacedlo analizar mañana por un orfebre. Pero no olvidéis pesar una pieza de plata de 12 sueldos para poder comprobar el peso del oro, que debe corresponderse exactamente con el de la moneda de plata. Entonces Casanova estalló en una ira salvaje. Esto es un fraude. No es más que un bajo y malicioso truco malabar. Dijo con voz ahogada, cargada de odio, he visto cómo habéis metido a escondidas el oro en el crisol. La expresión del rostro de Saint-Germain se mantuvo fría y relajada. De vuestras palabras debo deducir que ya no es necesario prolongar este encuentro. Hizo una ligera reverencia ante Casanova y Aidan fue hasta la puerta y la abrió. Casanova se echó la capa sobre los hombros y tiró el oro al suelo. Mientras bajaba precipitadamente las escaleras, todavía podíamos oír sus iracundas maldiciones. Sucia y cochina banda. Hacerme esto a mí. Charlatán. Mono engreído. Un don nadie, un sabelotodo. Todavía llevaba pañales cuando yo ya. Su voz, el eco de sus pasos, su figura fueron engullidos por el oscuro silencio de la noche. Me volví hacia Saint-Germain. Julian ya había desaparecido. El maestro se acercó a la ventana y la abrió. Los densos y calientes vapores, hostiles y aromáticos, se dispersaron y dejaron lugar al fresco aire otoñal. Apagué las velas una tras otra hasta dejar solo una, luego me acerqué a Saint-Germain, que estaba junto a la ventana, y le di las gracias humildemente por aquel misterio que se había desarrollado ante mis ojos. 7. París 1780. Fue una sensación extraña regresar después de tantos años y ver, percibir y sentir los progresos del tiempo, las manifestaciones cada vez más claras de la descomposición, los desprendimientos del incipiente desmoronamiento, las fuerzas tensas de la explosión que se aproximaba, a cuyo incremento contribuían sobre todo, con el fuelle del odio, aquellos que bailaban también sobre el volcán, es decir, la mayor parte de la nobleza. En aquella época Versalles y Trianon eran ya dos castillos enfrentados, y el corpulento y desválido rey Luis XVI, a quien todo le parecía bien y todo le era indiferente, oscilaba de acá para allá, como el badajo de una campana entre ambas fortalezas. El pueblo, a pesar de los versos satíricos pagados y las acusaciones que cada vez se extendían más, estaba dispuesto a reconciliarse con María Antonieta, y los ciudadanos, pese a la venenosa y descontenta opinión pública, seguían todavía fascinados por aquel atractivo impersonal que irradiaba el trono. A fines de octubre llegamos a París. De entrada, el conde no se dejó ver por la corte. Su palacio se ocultaba detrás de la iglesia de San Roche, en medio de un enorme parque. El castillo propiamente dicho estaba oculto por una pequeña construcción, y de esta manera, visto desde fuera, tal y como se asomaba por entre los árboles, tenía una apariencia gris y deslucida. El interior de la casa reflejaba la misma duplicidad y era un fiel reflejo del propio Saint-Germain.
Quien accedía al palacio por la puerta principal, lo hacía a través de un invernadero con ambiente tropical, lleno de extrañas plantas trepadoras, abundantes racimos de flores, artísticos estanques de lotos, y surtidores situados en suntuosas salas cuya opulencia, con sus paredes tapizadas de damasco y brocado, las tapicerías de los muebles, cortinas, espejos venecianos, chimeneas de porcelana, alfombras, candelabros dorados, pinturas y sus objetos de arte amontonados en las vitrinas, superaban la pompa de Versalles. Sin embargo, de las habitaciones del piso de arriba, donde se encontraban de hecho las estancias de Saint-Germain, su gabinete dormitorio, su despacho y su laboratorio, había sido desterrado todo lujo. Su dormitorio parecía una celda. Por encima de la sencilla y estrecha cama de hierro colgaba un retrato de Cristo pintado por él mismo, que miraba al que entraba de una forma fascinante y estática. Los colores de este cuadro resplandecían con un brillo apagado en la oscuridad. La segunda joya del gabinete era un Buda de marfil, de unos 50 centímetros de altura, en cuya frente resplandecía una piedra preciosa con destellos verdes, que estaba colocado en una hornacina sobre un taburete de madera de ébano. Ante la estatua ardía una luz permanente en un recipiente de cristal en forma de loto. El gabinete tenía dos puertas. La de la izquierda conducía a un cuarto de baño bien equipado, que incluía el vestidor, y la de la derecha daba a una estancia cuadrada, pequeña y casi vacía, ante cuya ventana colgaba una gruesa cortina. El suelo no estaba cubierto por alfombra alguna, solo una estera de paja. De las paredes colgaban, en todo el derredor, 22 tablillas ampliadas de jeroglíficos en colores, salidas de la mano de un artista. El único mueble de la habitación era una mesa estrecha y larga sobre la que había un enorme globo celeste enmarcado por dos candelabros de plata de 7 brazos. Las estrellas en este mapa celeste brillaban igual que los jeroglíficos de la pared o que el cuadro del Cristo. Desde esta sala de meditación se llegaba al laboratorio y a la biblioteca. Mi vivienda, en el piso más alto del palacio, estaba acondicionada casi igual que la de Saint-Germain, aunque no había biblioteca ni laboratorio, por lo cual acudía a trabajar a las estancias del conde. Encima de la cama de mi celda dormitorio no colgaba un cuadro de Cristo sino un crucifijo. Desde que conocí personalmente a Saint-Germain, todas mis dudas y mi inseguridad se habían disipado como un ligero humo. Lo admiraba y confiaba en él de forma ilimitada. Nos levantábamos al amanecer. Después del baño, nos vestíamos con nuestros largos y oscuros hábitos que no eran muy distintos de los monjes, luego nos retirábamos a nuestras respectivas habitaciones y llevábamos a cabo los ejercicios de meditación. Por lo que a mí respecta, además de ocuparme en la recuperación de los jeroglíficos, también me dedicaba a la formación de mis capacidades telepáticas, para lo cual, en un determinado momento, una vez realizados los ejercicios elementales, Saint-Germain me enviaba primero símbolos, luego letras y más tarde frases enteras, que yo debía anotar con exactitud, desde el ala opuesta del palacio. Durante estos ejercicios llevaba una cinta egipcia que me ceñía a la frente, en cuyo centro, entre los ojos, se alzaba la cabeza de una serpiente dorada. Después salíamos una hora a pasear por el parque y tomábamos juntos el desayuno, que consistía en una papilla de avena con leche y fruta fresca. La mañana la pasábamos habitualmente en el laboratorio. Por la tarde yo leía y tomaba notas, mientras Saint-Germain se quedaba en su escritorio. Durante esta época escribió su obra principal, la Tres Sainte Gnosopie, la Santísima Trinosofía, cuya importancia sin parangón es incalculable. Es el diario de la prueba de madurez del alma y posiblemente no sea más que la descripción del ingreso de Saint-Germain en la hermandad mística, de la que acabó siendo gran maestro. El objetivo de esta obra se encaminó a orientar a aquellos discípulos que ya conocían la terminología secreta. Toda la descripción, en sus detalles alegóricos, parte de las ceremonias tomadas de la Edad Media clásica, y su lenguaje es simbólico. Así pues, a simple vista, el texto parece incomprensible, pero su análisis profundo y meticuloso lleva a su progresivo desciframiento.
Ningún detalle carece de un significado oculto. La obra consta de 12 partes, y cada una está ilustrada por el dibujo correspondiente. Las primeras partes proceden de la tradición neo-egipcia, del llamado rito de Menfis, y se refieren a los 4 elementos de las tesis de examen de los candidatos tierra, agua, fuego, aire. Utilizó como modelo el zodíaco y sus 12 casas. El zodíaco y la órbita solar atravesada por él es aquella forma originaria de donde el sacerdocio original deduce la prueba del sagrado movimiento circular. Los antiguos tomaron el primer signo del zodíaco como el principio, y el último, como el fin de toda actividad mundana. En este libro de la sabiduría en 3 niveles, Saint-Germain utilizó, por regla general, símbolos alquimistas. Pero, como es lógico, no describió ningún auténtico proceso químico, ya que en su caso, como en el de todos los grandes alquimistas, la elaboración del oro material solo constituía una mínima parte de su sabiduría. Son procesos que desencadenan más bien el progreso espiritual y conducen finalmente al estadio de adepto. Durante las horas de la tarde, yo contestaba la correspondencia, después tenía de 2 a 3 horas libres para pasear por las calles de París y si lo deseaba, volver a mis recuerdos, aunque ni la añoranza ni la curiosidad me empujaban a hacerlo. Aún así, recordando las palabras de mi madre, no quería eludirlos. Así que decidí dejarlos atrás de forma definitiva y repasar una vez más las viejas facturas para comprobar si en mis conocimientos quedaba alguna laguna. Primero visité la pequeña tienda en la Rue Saint-Honoré. Su apariencia externa no había cambiado en absoluto. Ante la puerta de chapa, de un verde sucio, que daba al sótano, se amontonaban en las estanterías sin pulir los polvorientos devocionarios como en la época del Epitre. Desde abajo me salió al paso un frío olor a podrido, que conjuró en mí el recuerdo de las excitadas y desasiadas figuras del Epitre y Rosalie con una viveza penetrante e inquietante. En el interior, como entonces, se exponían los libros para su venta. Ese olor putrefacto, que se aferraba a sus cuerpos y a sus ropas, también los había rodeado a ellos. En las concavidades que el tiempo había excavado en los 7 escalones de piedra, había un apestoso charco de agua. La puerta de madera que conducía a la tienda hacía sonar, al abrirse y al cerrarse, una triste y ronca campana, que con su viejo sonido, volvió a darme de lleno en el corazón. En medio del mohoso silencio de la tienda había sentada una muchachita, insignificante y fea. Cuando se levantó para recibirme, la luz muertecina del crepúsculo vespertino que entraba por la única ventana, situada a cierta altura, me permitió vislumbrar su pelo descolorido, la cara chupada, los ojos pequeños, asustados y bobalicones. Por favor, monsieur, ¿en qué puedo serviros? Voy a encender una luz ahora mismo. Elegid lo que queráis. La contemplé pensativo mientras ella encendía una vela, turbado por la pesada conmoción de los recuerdos. Ella interpretó mi silencio como indecisión. Mi padre hoy ya no volverá, pero yo puedo serviros igual que él, monsieur, lo que queráis. Presté atención de forma instintiva. Por el tono deduje que me ofrecía alguna mercancía secreta, que aquellos días andaba muy buscada. ¿Todo? Pregunté con intención. La niña asintió, desapareció tras la sombra de la cortina zurcida y regresó con un folleto amarillento. Lo más reciente, dijo en voz baja. Me incliné acercándome a la vela y abrí el panfleto. Chacun se demande tout à ser roi peut-il? Ne peut-il pas? La triste reina en desespere. Se trataba de unos versos satíricos sobre la reina. Como quería continuar leyendo, la mohosa muchachita empezó a suplicarme horrorizada. Aquí no, monsieur. En cualquier momento puede llegar alguien. Para tranquilizarla escondí con rapidez la peligrosa mercancía, pagué y me despedí. A través de tenebrosas calles y callejas me apresuré a regresar a casa. Desde la oscuridad llegaban voces a mis oídos, murmullos, risas, fragmentos de maldiciones, el eco de pasos apresurados.
De entre los murmullos de voces de chicos se destacó la voz de un adolescente que empezó a citar burlón los versos prohibidos, mientras los fragmentos eróticos se perdían una y otra vez en medio de las carcajadas reprimidas. Durante la cena mostré a Saint-Germain el manuscrito y le conté en qué circunstancias y de qué manera lo había conseguido y cómo más tarde había oído los versos a mis espaldas con la voz impersonal de la calle. También este veneno ha salido de palacio y ha ido a parar a las calles, dijo el conde mientras hojeaba el cuaderno. ¡Qué necios! Los reproches y ataques que se forjan contra el trono hacen tambalearse el único centro mágico que sanciona y mantiene firme su propia posición, sus propios privilegios. Y ellos pagan al poeta por su propia sentencia de muerte. Estas palabras proféticas hicieron que un estremecimiento de frío me recorriera la espalda. Palabras que también habían engendrado en mí una premonición y una desagradable tensión desde que me encontraba en París. Se dicen cosas horribles sobre la reina. Pero vos la conocéis. ¿Es de verdad tan negra como la pintan? No es ni mejor ni peor que aquellos que la rodean, solo que está menos dispuesta que ellos a parecer otra cosa de la que es. No es perversa, solo es algo excéntrica, curiosa, ansiosa de vida y superficial. Posee valiosas cualidades como un niño que no es consciente de sí mismo, lo que pasa es que este niño juega con peligrosos explosivos, sin conocer su efecto. Quizás si la hubierais advertido. Ni siquiera lo he intentado. Las palabras la cansan, cuando no están tejidas con los transparentes encajes del rococó. En la actualidad, la profundidad de su espíritu todavía no es mayor que la de algún pequeño estanque del Trianon. El destino elige siempre sus herramientas de manera correcta para cumplir la ley. Para la transmutación del carácter de María Antonieta se requiere el calor de violentos acontecimientos, que devoren a su alrededor y en su interior todo material combustible. Pronto la conocerás, Cornelius. Yo. ¿Cómo es eso? Porque me necesitará, fue su evasiva respuesta. 8. El cristal vivo. Peregriné también a mi anterior casa, en cuyo lugar había una pequeña cabaña de madera a punto de derruirse. El jardín estaba cubierto de maleza y solo las ruinas de la antigua verja sobresalían del suelo. ¿Qué habría sucedido? Era imposible que en pocas décadas el tiempo la hubiera reducido a polvo. Cuando me acerqué, salió de la cabaña de madera un viejo mendigo que me dirigió una mirada desconfiada con sus ojos irritados. Me dirigí a él. En el pasado hubo aquí una casa. Un palacete de ladrillos rojos. Puede ser, dijo el viejo, parco en palabras. ¿A quién pertenece ahora este terreno? Su desconfianza se convirtió en un recelo hostil. El terreno no está en venta. Pertenece a la ciudad, rugió, me dio la espalda y se arrastró de nuevo al interior de su sucio cubil. Empecé a preguntar por las casas y tiendas de los alrededores. Por fin, gracias a una vieja vendedora de verduras, me enteré de que la casa había ardido hasta los cimientos en 1750. El fuego había empezado en su interior, en las habitaciones que estaban cerradas, y no se pudo encontrar las llaves a tiempo. Un destino digno de aquella casa de las pasiones, cuyos habitantes también habían sido devorados por las llamas de su fuego interior. El Pedais de la Marquise d'Anjou, el asilo de los corderos, se erguía todavía, sin haber experimentado cambio alguno, en medio de un hermoso y cuidado parque. La casa había cambiado de dueño aún en vida de Corina, que gastaba dinero a manos llenas. Después de la muerte de su madre, ella fue la única heredera de la considerable fortuna de los d'Anjou, ya que su hermano menor, el enfermizo Christian, había muerto hacía tiempo. Todo el dinero, todas las posesiones, las casas, el Pedais, los carruajes y las joyas, se volatilizaron en el plazo de pocos años con la ayuda de Germain y de Martin Aliais. En el año 1780 también este Pedais cayó en manos de los Polignac y fue habitado por unos parientes lejanos. Con la ayuda de Saint-Germain me habría sido fácil entrar en aquellas lujosas estancias, pero no sentía ningún deseo de hacerlo.
La nostalgia que se despertó en mí en esas conocidas calles y a la vista de mi casa se dirigía más bien a la querida y amable figura del Dr. Pellock. El 29 de noviembre murió María Teresa, la emperatriz de Austria, la madre de María Antonieta, sin haberse enterado del nacimiento del delfín, con el que esperaba que se estabilizara la posición de su hija y su veledosa mentalidad. María Antonieta se quedó sola, y Merck, el embajador de la emperatriz, sus ojos y su voz en la corte francesa, sin la consideración que mereció la emperatriz en vida, ya no valía nada. La desaparición de la madre, que de lejos se ocupaba de su hija, a la que de vez en cuando mandaba largas e incómodas advertencias, y aconsejaba y reñía como si de una niña pequeña se tratara, espantó y horrorizó a esa mujer frívola. Sintió que había perdido su único respaldo, la persona con quien siempre había podido contar, que la había querido y defendido ante todo el mundo, incluso de su frívolo yo. Se sintió asaltada por el miedo y la angustia al lado de un esposo débil e indiferente, y frente a un mundo que la observaba con desconfianza, rechazo, indignación y hostilidad, rodeada de todos sus amigos frívolos y egoístas. La pequeña Lamballe, su única dulce y fiel amiga, no sabía hacer otra cosa que llorar con ella. La condesa Polignac era retenida lejos de la corte a causa de una enfermedad. Y la reina se veía atormentada por una aflicción desconsolada y por tétricas premoniciones. Una tarde, durante los oscuros días de principios de diciembre, cuando regresaba de mi paseo, vi que las hileras de ventanas de las salas de la planta baja estaban todas iluminadas. Por el gran número de velas que había encendidas deduje la presencia de un distinguido visitante. Rodé la casa y entré en mi habitación por la puerta de atrás. Julian ya me esperaba y me dio recado de parte de Saint-Germain para que me vistiera con solemnidad, porque teníamos un importante invitado, la reina de Francia. Intimidado y lleno de curiosidad, entré en el salón donde encontré a dos damas vestidas de riguroso luto en compañía de Saint-Germain. La atractiva y dulce princesa Lamballe y la alterada y desasosegada María Antonieta, con los ojos enrojecidos por el llanto. Habían dejado a un lado sus máscaras. La reina atendió a mi presentación con naturalidad pero impaciente, sin prestar mucha atención, y apremió al conde para empezar con el experimento. Saint-Germain condujo a sus invitadas a su lujoso despacho, que nunca utilizaba. Sobre el escritorio había una brillante bola de cristal que reflejaba la luz de las velas. Obedeciendo a una orden muda de Saint-Germain, las apagué todas menos dos que había a ambos lados del escritorio. Las damas se instalaron en cómodos sillones tapizados y Saint-Germain se sentó ante la bola de cristal, mientras yo me dispuse a encender el sahumador, que en pocos segundos llenó la habitación de un agradable, embriagador y solemne aroma. La princesa Lamballe se acercó temerosa a la reina y, con los ojos muy abiertos, se quedó mirando fijamente al conde, que estaba sumido en la contemplación de la bola de cristal, hasta que su mirada también quedó atrapada por el brillo que ésta desprendía. En el prolongado y adormecedor silencio observé a hurtadillas a esa mujer que, inmóvil y afligida, mantenía la mirada fija ante sí, la mujer más envidiada y más odiada de Francia. La regularidad y la delicadeza de sus rasgos no podía competir con la belleza infantil de la princesa Lamballe. Su vibrante desasosiego, la viveza, eran las que daban al rostro de María Antonieta mayor relevancia. La Lamballe era dulce, complaciente e inocente, una planta trepadora que se agarra con gracia, que no es autónoma por sí misma, que no pone en marcha ningún acontecimiento y que no influye en ellos. El carácter de la reina irradiaba una tozudez frívola y desbordaba impaciencia. Su emocional y apasionada boca era la puerta de no pocas palabras irreflexivas, de ofensas irreparables y de algunos silencios fatales. Su insaciable afán de diversiones y placeres siempre nuevos, distintos y superficiales, a los que daba prioridad por encima de cualquier otro interés, podía percibirse con claridad en las nerviosas curvas y en las temblorosas aletas de su nariz. Sus ojos claros y brillantes no tenían profundidad alguna, no poseían ningún resplandor interior. Miraba solo hacia el mundo exterior, desde donde esperaba el brillo oculto de las cosas y lo reflejaba.
Ese par de ojos mostraba ahora el rastro de las lágrimas. Su desfallecida aflicción había liberado por un momento las fuerzas y cualidades malgastadas, las emociones olvidadas y las inminentes de su cámara mortuoria, de esa cámara donde reposaba en silencio el lejano pasado de la reina y su futuro. Mi mirada se deslizó por los jeroglíficos descifrados y volvió a la bola de cristal, cuya superficie ya se había enturbiado y empezaba a vivir. En su interior se agolpaba una niebla blancuzca, atravesada de manchas, que de vez en cuando se oscurecían en el mudo tumulto de la sustancia astral. Ante mi mirada perdida en el infinito se desveló poco a poco el dulce rostro de la pequeña Lamballe. Pero sus ojos eran dos cavernas vacías, y su expresión como de cera y sin vida. La niebla alrededor del rostro ardió, se volvió de un color rojo sangre, y algunas partes de su cuerpo desnudo fueron surgiendo de ese horrible baño. Pero la carne de estos miembros manchados se estaba pudriendo y su color recordaba la de los muertos. Un estridente grito me sobresaltó. Era la princesa Lamballe quien había gritado con un horror delirante y tembloroso. Se cubrió la cara con ambas manos y de su boca brotaron sonidos inarticulados, sollozos y balbuceos. Jesús, ayúdame. Vámonos. Abandonemos este lugar. Tengo miedo. No quiero seguir viendo esto. Y no nos dejes caer en la tentación. Oh, esta imagen. La reina se arrodilló ante ella e intentó tranquilizarla, acariciándola y serenándola. Saint-Germain dejó caer una gota de un remedio tranquilizante en una copa de vino y la obligó a beberlo, sosteniendo la copa ante sus labios temblorosos. Luego se serenó un poco, pero aunque la reina la apremiaba, no quiso revelar qué era aquello que la había horrorizado tanto. No tenía nada que ver con vuestra majestad, solo conmigo. Si lo deseáis me quitaré la vida hoy mismo, pero no puedo hablar de lo que he visto en el cristal. Os suplico que no os enojéis conmigo. No me exijáis. Ni siquiera me atrevo a volver a pensar en ello. Horroroso. No. No. Sus labios empezaron de nuevo a temblar y de su boca salió un sollozo. A la reina le dio lástima y no siguió insistiendo. Se volvió a Saint-Germain. ¿Y vos? ¿Vos no podéis darle ningún tipo de consuelo? Su voz sonaba cargada de reproches, una voz en la que temblaba la acusación gimoteante y exigente de un niño consentido. El futuro inmediato, majestad, es un extraño crepúsculo, que más tarde se convierte en una noche oscura, donde los perfiles se borran. Si os contentáis con la luz crepuscular de unos pocos años. Y bien. La voz de María Antonieta estaba llena de expectación y secreto temor. Justo dentro de un año nacerá el delfín. El pecho de María Antonieta ahogó un pequeño suspiro, y aquella posibilidad, esperada con tanto anhelo, iluminó su rostro con una sonrisa maternal, casi feliz. El delfín. Dios mío. Si fuera verdad. Eso ya está decidido, majestad. Esta parte del futuro nos espera como un albergue. Digamos en Varennes. Solo tenemos que viajar hasta allí en el carruaje del tiempo. María Antonieta estaba del todo encandilada con ese pensamiento. No sabéis. No podéis saber en absoluto lo que significaría para mí, todo lo que podría quedar solucionado. Solucionará algunos problemas, majestad, pero aquellos que deberían callar, levantarán sus voces todavía más alto. El nacimiento del delfín desbaratará algunos planes. Entonces todavía debo preocuparme menos de esa gente. Esta personalidad despreocupada fue lo que más caracterizó a la reina durante los años que precedieron a la tragedia. ¿Qué podrán hacer contra mí si el trono posee un legítimo heredero? Desearía dirigir a vuestra majestad un humilde ruego, dijo Saint-Germain en voz baja. ¿Qué deseáis, maestro? Contestó María Antonieta bromeando, electrizada y generosa. Sabéis muy bien que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por mis amigos. Cuando dentro de un año nazca el heredero del trono, y vuestra majestad vea así confirmadas mis modestas palabras, debéis reflexionar acerca de un consejo que quisiera añadir a mi profecía. Por el rostro de la reina pasó un leve soplo de indignación.
Hablad, conde Saint-Germain. Estoy incluso dispuesta a escuchar vuestro consejo. Y vuestra majestad lo tendrá en consideración cuando nazca el heredero del trono. Bueno, entonces, quizá lo haga. Siempre y cuando vos no me exijáis algo que contraríe mi naturaleza, me aburra o me humille. Quizá no haya elegido la palabra adecuada, majestad. Lo que tengo que deciros es más que un simple consejo, es más bien una advertencia. Puede ser que aburra a vuestra majestad, o que incluso la humille, ya que con toda seguridad va en contra de todas las reglas básicas de vuestra naturaleza. Quiero rogaros que después del nacimiento del delfín recorráis el corto camino que hay desde el Trianon hasta Versalles. Construido un puente que haga regresar a la nobleza y al pueblo. Con eso todo estaría decidido y todo estaría salvado. Oh, sí, yo. Lo pensaré, dijo la reina con poco interés y se recostó aburrida en su sillón. Pero primero debe cumplirse la profecía. Hizo una ligera mueca maliciosa. ¿Habéis visto ya en Versalles a las 3 tías del rey, y a Madame de Noailles, el viejo mausoleo? Cuando pienso en ellas me coge la enfermedad del sueño, o el deseo de alborotar y de reír. Quieren vengar en mí sus vidas desperdiciadas. A causa de mi juventud, de los pocos momentos de libertad que he conseguido con mucho esfuerzo, lo que más les gustaría, si pudieran, sería empalarme. Si tan solo pudiera comprender por qué les duele que de vez en cuando me tome un respiro y quiera divertirme como cualquier mujer sencilla de Francia. Por desgracia, vuestra majestad no nació como una sencilla mujer de Francia. Vuestra majestad está sentada en el trono de Francia en una época en que la situación del país es crítica, amenazado por peligros exteriores e interiores. En la actualidad, el trono debe ser un símbolo vivo, dispuesto a luchar, para llevar a cabo la batalla más grande de su historia y conquistar la fe, la confianza y el amor de su pueblo. Ahora, vuestra misión no solo debe ser la de traer al mundo al delfín, sino también la de elevar la idea de la monarquía, para salir airosa de todos los peligros y nuevas tendencias, y perdurar por encima de todos los movimientos que se iniciaron en época del Rey Sol y que desde entonces se han fortalecido de forma alarmante. Sois lo bastante valiente como para enfrentaros a los prejuicios del viejo mundo, estáis dispuesta a emprender la lucha contra las tradiciones de Versalles, a soportar el odio y las calumnias de la nobleza. Por un poco de libertad, por algunos ligeros e inocentes placeres, por una salida enmascarada por París, por vestidos, bailes, juegos y minuetos. ¿Por qué no deberíais hacerlo entonces por el bienestar del pueblo? Conseguid aliados, intentad conocer sus acuciantes problemas, su insostenible situación, para comprenderlos y buscar ayuda. Nadie puede luchar al mismo tiempo contra dos enemigos sin salir derrotado. Hay que aliarse con uno de los dos para poder permanecer arriba. No necesitáis el pasado. Así que aliaos con el futuro bajo el signo de una revolución incruenta y de las reformas deseadas con tanto afán, que llegarán de todas formas, con vuestra majestad, y eso sería horrible. Contra vuestra majestad. La reina escuchaba con incomodidad creciente las palabras tranquilas y ponderadas de Saint-Germain. Su rostro se convirtió en una máscara de rechazo. No quiero. Es decir, no me gustaría ni siquiera comprender lo que decís, conde Saint-Germain, dijo fría y arrastrando las palabras. Si lo comprendiera, debería constatar que no me estáis advirtiendo, sino amenazando. Gracias a Dios, la monarquía en Francia siempre ha sido lo bastante fuerte como para acabar con los rebeldes en sus plazas. Es tarea del rey reinar y ocuparse de los problemas del pueblo. No quiero inmiscuirme en eso. Con toda seguridad, el rey hace cuanto puede. Ninguna persona ajena puede juzgar si alguien que ocupa cargos de responsabilidad comete negligencias o es guiado por la fuerza de la necesidad. Os equivocáis si creéis que mi rechazo personal contra las intrigas significa una rebelión contra el pasado y contra la tradición. Creo en el poder del rey, querido por Dios, en la impalpable y antiquísima majestad del trono. El pueblo pasa por buenos y por malos tiempos.
El pueblo murmura de vez en cuando y canta versos satíricos, pero en los momentos importantes y grandes en la vida de la nación, todos se agruparán en torno al trono. No temo al pueblo. A mi pueblo. Y no estableceré con él ninguna alianza, porque soy su reina. La actitud hostil que manifiesta una parte de la nobleza no es más que la amargura de los amantes que ya no son correspondidos, pero que saben muy bien que su venganza haría tambalear al trono y causaría también su propia perdición. La nobleza nunca puede ser peligrosa para la reina. Habló con orgullo, erguida e inflexible, como si el sillón en el que estaba sentada se hubiera convertido en un trono. Era digna de compasión, y al mismo tiempo resultaba majestuosa en su ceguera. Entonces, con un leve suspiro, se reclinó cansada en su asiento. Os habéis equivocado, Saint-Germain, y voy a considerar este asunto como si no hubiéramos tocado el tema en absoluto. Espero que tengáis más suerte con vuestra profecía. Majestad, he puesto un plazo bastante corto para que se pueda poner en duda mi posible error. Solo 1 año. Una vez que se hubieron ido las damas, mencioné a Saint-Germain la imagen espantosa que había visto en la bola de cristal. El conde asintió, la bola de cristal flotaba efectivamente en una niebla sangrienta, Cornelius. Proyectaba la tenebrosa imagen del futuro de una manera tan densa y estremecedora que su fuerza penetró incluso en el alma infantil y horrorizada de la princesa Lamballe. Eso fue lo que la alteró tanto. Pobre pequeña princesa. ¡Qué final! 9. Trianon. En el año 1781, justo en la fecha que Saint-Germain había predicho, nació el delfín. Pareció como si durante las jubilosas celebraciones hubieran desaparecido todas las sombras, toda la desconfianza, todos los malentendidos que había habido entre la reina y el pueblo. La nobleza callaba. Los difamantes versos satíricos fueron silenciados por himnos y odas, y la esposa del rey, la madre del sucesor del trono, fue agasajada con entusiasmo por todas partes. María Antonieta, en su triunfal y feliz maternidad, no se olvidó de Saint-Germain. La condesa de Polignac en persona le trajo la invitación al Trianon, en la que incluso se mencionaba mi modesta persona, ya que la reina quería verme a su lado como testigo de la primera profecía mística. La invitación era para el Trianon, aquel palacete de estilo rococó que con orgullo y tozudez estaba cerrado al mundo. Solo estarán presentes unos pocos amigos íntimos, un par de personas alegres y divertidas, en cuya compañía la reina quiere descansar de las numerosas solemnidades y obligaciones protocolarias, dijo la condesa de Polignac, la adorada amiga de María Antonieta, a cuya dirección, insinuante y llena de tacto, se sometía en todo ciegamente. Pero esta mujer, no demasiado inteligente y poco generosa, que estaba dedicada por completo a los intereses de su propia y codiciosa familia, a cuyo frente se hallaba, no supo conducir a la irreflexiva, susceptible y superficial reina en la única dirección correcta. Quizás si se hubiera dado cuenta a tiempo del peligro que suponía este pequeño castillo de cuentos de hadas, contiguo al de Versalles y tan lejos de París, y además encerrado en la magia caprichosa de su artificiosidad, habría podido evitar, o al menos modificar, el destino de María Antonieta y los crueles acontecimientos que lo acompañaron. Pero para la condesa de Polignac y para su familia era mucho más importante una reina alejada de todas las influencias, una reina que viviera en una especie de vacío, y que solo ocasionalmente saliera de su castillo para volver siempre con un nuevo botín del agitado y espantoso Versalles, una parte del cual iba a parar a los Polignac, mientras que la otra permanecía en el Trianon, que siempre devoraba inmensas sumas. La belleza de la condesa de Polignac quizás era más impresionante que la de la princesa Lamballe. Su aspecto externo engañaba a la reina y a todos aquellos que eran vulnerables al encanto de una criatura complaciente. Su delicada y frágil figura, su delgado rostro de Madonna, sus grandes, suplicantes e inocentes ojos, sobre los que los pesados párpados con las pestañas larguísimas sabían caer de forma inesperada y sumisa, reflejaban el desamparo de una criatura siempre necesitada de ternura y protección.
Su voz trémula, armoniosa y llena de inflexiones cristalinas, estaba constantemente dispuesta a defender, a rogar y a adular. Sus movimientos eran infinitamente gráciles y flexibles, aunque tras esa figura suplicante, fluctuante y transparente se ocultaba una tenacidad increíble. Su mirada perspicaz y fulgurante reconocía de inmediato las oportunidades ventajosas que se le presentaban, así como los peligros que encerraban, y su lengua, con una gran facilidad de palabra pero con mortal seguridad, daba siempre en el blanco allí donde quería ejecutar a un enemigo o un propósito que la contrariara. En esos momentos la mujer que se apresuró a salimos al encuentro avanzando por la suave alfombra de la sala de recepción, bajo la chisporroteante luz de las velas que se reflejaba en incontables espejos, entre gobelinos maravillosos de colores pastel, entre muebles de alegres y musicales curvas, entre porcelanas que se asemejaban a hojas de flores, me pareció un ser completamente diferente al que yo había conocido en el palacio de Saint-Germain. Aquella mujer enlutada, abatida por la preocupación, trastornada, estremecida por críticos sentimientos y por la inquietud, ahora había desaparecido, presentándose ante nosotros la personificación del rococó, una fluctuante y hermosa diosa del rococó, de piel sonrosada, que nos alargó sus delgados dedos para responder a nuestro agasajo con un generoso signo de agradecimiento. Venid, venid, Saint-Germain. Quiero proclamar al mundo vuestro maravilloso conocimiento y vuestra sabiduría. Y nos condujo, arrastrándonos consigo, hasta sus curiosos invitados. Su forma de andar tenía una especie de cadencia inimitable, sin que ella lo buscara o fuera consciente de ello. Estaba rodeada de una fresca y vibrante atmósfera, de la atmósfera de la alegría y del triunfo. Tampoco el segundo parto había dejado en su cuerpo rastro alguno. Su talle se erguía delgado y orgulloso por encima del amplio pedestal del gigantesco miriñaque de brocado azul. En sus hombros desnudos empolvados con polvo de arroz, en su delgado cuello, en sus orejas, dedos y brazos brillaban piedras preciosas, e incluso en la alta peluca blanca había brillantes disimulados, que disparaban sus destellos de fuego cada vez desde ángulos distintos. La mayoría de los invitados eran personas jóvenes, hermosas y vestidas con elegancia, y entre ellas solo llamaba la atención un único rostro de mujer marchito, semejante a un pájaro, pintado de muerte, vivaz e inteligente, ingenioso y malicioso, el de la condesa de Ademar. Más tarde comprendí por qué la habían incluido en aquella reunión, congregada con propósitos tan confusos. Era divertida como un payaso, tenía una lengua afilada, colorista e inagotable, un espejo deformante que reflejaba sin tregua una sociedad carnavalesca. Pero cuánto se había esforzado en alcanzar su posición en el Trianon. Qué ingentes trabajos le había costado camuflar su vejez y su aspecto externo con el humo caliente y silbante del delicioso cotilleo, de historias picantes y explosivos comentarios. Cuántas cosas había tenido que relacionar, leer, observar, elaborar de forma febril, para servir al vampiro de las carcajadas y del entretenimiento que, desde que hubo probado el sabor de la sangre, llevaba sus abusos a todos los lugares donde ella apareciera. La sociedad esperaba, exigía de ella entretenimiento, y ella intentaba de forma compulsiva, empleando todas sus fuerzas, su tiempo y su talento, satisfacer este deseo. Todos se precipitaron sobre Saint-Germain y le suplicaron predicciones, cosméticos y elixires. Le planteaban preguntas infantiles, le decían necedades jamás oídas y a menudo ofensivas, pero él respondía con una paciente sonrisa. Por fin la reina lo salvó de su indigna situación. Le rogó que la siguiera, acompañada de la princesa Lamballe y de la condesa de Polignac, hasta una apartada sala para, como dijo, solicitar su consejo médico. También en esta ocasión me aproveché de mi apariencia poco llamativa. Sin que le llamara la atención a nadie, me retiré en la penumbra de una pequeña habitación lateral y observé a través de la puerta abierta a aquel grupo pintoresco que se reía y charlaba, que se movía en el brillante e iluminado escenario de la sala.
La condesa de Adhemar llevaba la voz cantante, y por supuesto, tenía un sinfín de cosas curiosas y muy interesantes que contar acerca del conde Saint-Germain. Había sucedido en la corte de Versalles, todavía en tiempos de Luis XV, en presencia de la condesa de Adhemar. La entonces ya vieja condesa de Gergy se encontró de pronto ante el conde Saint-Germain. Cuando la anciana dama vio al famoso mago, dio desconcertada un paso atrás, y entre ambos tuvo lugar aquel tenso y famoso diálogo. Hace 50 años yo era la esposa del embajador francés en Venecia, dijo la condesa de Gergy, me acuerdo muy bien de haberos visto allí. Teníais entonces el mismo aspecto que ahora, pero me parecisteis entonces de edad más madura. Es evidente que durante este tiempo habéis rejuvenecido. Euno conde hizo una profunda reverencia. Es para mí un honor, condesa, que me hayáis reconocido. En aquel entonces os hacíais llamar Marquis Valetti. Saint-Germain sonrió. La memoria de la condesa de Gergy sigue siendo tan precisa como hace 50 años. Bueno. Del mismo modo, tampoco he olvidado que debo agradecer mi magnífica salud y mi buena memoria a vuestro remedio milagroso. Me alegro mucho de volver a ver a una de las personas más extraordinarias de este mundo, aunque ahora lleve otro nombre. Espero que ese Marquis Valetti no tuviera muy mala fama. Al contrario, dijo la condesa con entusiasmo. Saint-Germain la tomó del brazo con amabilidad y la condujo fuera. Luego dijo a media voz, dirigiendo sus palabras también a la condesa de Adhemar. En ese caso, condesa, estaré encantado de reconocer que fue abuelo mío. Esta conversación llegó más tarde a oídos de la marquise de Pompadour, quien centró entonces su curiosidad en el conde Saint-Germain sin el menor disimulo. La condesa de Adhemar se enteró de los detalles por Madame Doucet, la dama de honor de la marquise de Pompadour. Saint-Germain disfrutó de la amistad íntima del rey y de la marquise, a cuyas estancias tenía acceso libre a cualquier hora del día. Sin embargo, hizo siempre un uso en extremo lleno de tacto de este privilegio, y nunca apareció en algún lugar en el momento inadecuado. Fuera cual fuese la frecuencia con que acudiera, era esperado, era deseado, su presencia era bien recibida y siempre obedecía a una invitación. Así sucedió también después del encuentro con la condesa de Gergy. La marquise de Pompadour y su dama de honor estaban hablando de él en un gran alarde de fantasía, cuando de pronto lo vieron ante ellas, sin que se hubieran dado cuenta de su llegada. La Pompadour se asustó visiblemente. «Oh, esto raya ya en la magia», exclamó, dudando entre el espanto y la admiración. «¿Cómo es que de pronto os encontráis aquí, de pie ante nosotras, justo cuando estábamos hablando de vos?» «Es muy natural, madame. Me habéis llamado y yo he aparecido». «No, no. Yo no me he movido de aquí, tan solo habéis pensado en mí de una forma muy intensa y deseabais plantearme algunas preguntas. ¿No es así?» «Sí. Estoy a vuestra disposición». La marquise de Pompadour, asombrada y desconcertada, meneó la cabeza. «¿Qué voy a hacer con vos? Cuando quiero reteneros siempre huís de mí y contestáis tan solo aquellas de mis preguntas que queréis contestar. Debo resignarme a que mi curiosidad no sea satisfecha cuando deseo saber algo sobre vuestra persona. Reconozco que a veces creo que os gusta jugar al hombre misterioso y que en algunas ocasiones habláis a propósito de forma velada. Por otro lado, conseguís convencerme, fascinarme, y estaría dispuesta a jurar que poseéis un poder sobrenatural. De una cosa, sin embargo, sí que estoy segura. Y es de que me es imposible prescindir de vuestra amistad y de vuestro consejo. Ahora habéis sido sincera conmigo, madame. Quisiera pagaros con la misma moneda. Por favor, preguntadme lo que queráis. ¿Os encontrasteis de verdad hace 50 años con la condesa de Gergy en Venecia? Cierto, me encontré con ella. Entonces ahora deberíais tener más de 100 años. ¿Es eso en realidad imposible? Dios mío, sí. Vos tenéis como mucho 40 años. No puedo contradeciros, madame.
Por lo tanto, lo que cuenta la condesa de Hergy, a quien por lo demás respeto mucho, tiene que ser un disparate. De nuevo queréis eludir mi pregunta, pero esta vez no os lo permitiré. No tengo ningún motivo para dudar de las palabras de la condesa de Hergy, sean cuales sean las cosas fantásticas en las que insista. También me ha confesado que le administrasteis un elixir de extraños efectos y que después de tomarlo, durante mucho tiempo no aparentó tener más de 24 años. Es muy posible. ¿Lo hicisteis o no lo hicisteis? Lo hice, aunque la condesa, debido al gran afecto que me tiene, exagera mucho en lo que se refiere a los efectos. Con esta esencia la curé de sus malas digestiones y su organismo pudo asimilar determinadas sustancias que la rejuvenecieron. ¿Y por qué no le dais un remedio así también al rey? El rey no lo necesita. Permitidme que lo dude. Sabéis que a menudo tiene un mal día, se encuentra cansado, siente vértigos y se ve atormentado por los dolores de cabeza. ¿Por qué no podría estar siempre fresco y mantenerse joven durante mucho tiempo? Por lo que respecta a esto ya le he dado al rey algunos consejos. Y bien, no los ha seguido. Vos sois una mujer encantadora, madame, y las jóvenes damas a las que vos, para entretenimiento del rey, hacéis pasar revista con tanta generosidad, son también irresistibles. ¿Queréis decir, por tanto, que el rey abusa de sus fuerzas? Sabéis que así es, y sabéis también que ninguno de nosotros está en situación de frenar sus alegrías, porque en ese caso quizá nos daría la espalda y tomaría los servicios de otros. Eso es cierto, dijo Madame de Pompadour. Las palabras de Saint-Germain la habían afectado mucho. Su rostro adquirió una expresión pensativa y resultaba evidente que se agitaban en ella los inquietantes sentimientos y los oscuros pensamientos que a menudo la preocupaban. Intentando disimular un temblor en la voz, se dirigió al conde temerosa. Si me atreviera. Ahora os preguntaría a vos, conde Saint-Germain. ¿Podríais quizá decirme durante cuánto tiempo podré retener todavía al rey, cuando lo pierda? Dios no lo permita. Pero si llego a perderlo, ¿cuál será mi destino? Pero no. No me contestéis. No tengo el valor de plantear esta pregunta que me agobia cada vez con más frecuencia. Y miró indecisa, suplicante, todavía con un vago temor a Saint-Germain, que le devolvió la mirada de un modo dulce y extraño. Según Madame Doucet, la mirada del conde cayó con simpatía sobre el rostro de la marquise de Pompadour. No temáis, madame. No voy a asustaros. El brillo de vuestra estrella todavía está intacto. Pero las estrellas mueren y nacen de nuevo, como las personas. Incluso el niño más hermoso está condenado a muerte ya desde el momento de su nacimiento, y quien muere aquí vuelve a nacer en algún otro lugar. Por las noches nos acostamos y nos despertamos en el reino de los sueños. Un fragmento de nuestra vida se cierra y se abre otro más importante e inútil que el anterior. El cambio es de ley, pero de la misma manera también es de ley que la vida pueda apagarse si no se produce ningún tipo de cambio. La reina regresó a la sala acompañada de Saint-Germain y de sus dos amigas, con el rostro sonriente y la voz acompañada de risas. La condesa de Adhemar empezó a hacer averiguaciones, ardiendo de curiosidad. Nuestro admirado conde ha anunciado de nuevo a vuestra majestad buenas noticias para el futuro. La reina, con movimientos llenos de gracia, tomó asiento entre sus invitados. Puede ser, dijo misteriosa. ¿Un secreto? Insistió la condesa de Adhemar. No. Otros dos niños. Se rió la reina. Dos muy pronto. Y el momento del equilibrio, de la reflexión se acerca. Y haciéndose eco de las risas de la reina, la reunión estalló en un alegre murmullo. Lo de los dos niños es creíble, dijo la de Adhemar con doble sentido. ¿Por qué os reís? Preguntó la reina con una mueca pícara. Al fin y al cabo también yo puedo convertirme un día en una persona adulta. ¿Nos permitís que supliquemos a vuestra majestad que desista de este propósito? Intervino la condesa de Polignac, conde Saint-Germain.
¿Conocéis quizás algún elixir bajo cuyo efecto la reina siga siendo siempre tal y como es ahora? Una irresistible, feliz y genial niña. Saint Germain meneó sonriendo la cabeza. No, condesa. Lo lamento. Dios ha decidido que los niños deben crecer. No puedo actuar en contra de su voluntad. Oh, qué lástima. Añadió la condesa Polignac, los adultos son tan aburridos. ¿Conocen las damas la historia de la isla de los niños? Preguntó Saint Germain. Los allí reunidos no la conocían y quisieron escucharla. Hace muchos siglos, en el mar Mediterráneo había dos islas gemelas, que como un par de ojos de color esmeralda levantaban la vista hacia la alegre carpa del cielo. Estas dos islas eran las cimas de dos gigantescas montañas. En su momento habían sido las cumbres más elevadas y más orgullosas de un imperio que se había hundido en la marea. De todos los millones de seres que huyeron de este terrible cataclismo, solo unos pocos alcanzaron estas cimas, que luego serían aquellas felices islas, y pudieron salvar la vida. Cuando la terrible tormenta se hubo calmado, las aguas vuelto a sosegarse y el cielo iracundo de color plomo tomó de nuevo su suave color azul pastel, los sobrevivientes se instalaron en una de las islas para iniciar su nueva vida. A partir de los recuerdos que les quedaban de su anterior cultura, muy desarrollada, consiguieron por fin, después de denodadas luchas y algunos fracasos, alzar sus casas de forma permanente, convertir aquel suelo estéril en fértil, y domar a los animales salvajes. Hicieron anotaciones sobre apariciones naturales, sobre el recorrido de las estrellas, sobre las costumbres y delitos de seres humanos y animales y, a partir de la revelación primitiva de las leyes de la convivencia pacífica, volvieron a ponerlas en vigor para que sus hijos, en su momento, pudieran utilizar sus conocimientos, su tradición y sus experiencias. Pero sus hijos, que vagaban sin vigilancia entre las rocas mientras los adultos trabajaban con sus sudorosos rostros, se habían ido acostumbrando con el tiempo a su libertad salvaje carente de responsabilidad. Saqueaban los nidos de los pájaros en las copas más altas de los árboles y se bebían los huevos crudos de su cáscara y mataban a pequeños animales salvajes con piedras afiladas para repartirse el botín. Sus cuerpos se hicieron fuertes, su piel se bronceó, sus manos se volvieron toscas y su fuerza física los hizo pendencieros, a la vez que los incitaba a la lucha y a la competición. Disfrutaban con las peleas como animales jóvenes y creían que, por el mero hecho de derribar a su contrincante, podrían dominarlo todo y a todos. Eran indomables e impacientes. Cuando los adultos se dispusieron a descansar de su gran obra, en la creencia de que había llegado el momento de que sus descendientes ocuparan su lugar en la sociedad, hicieron venir a sus hijos para hacerlos depositarios de las leyes y obligaciones. Pero la preocupación y la inquietud de los apacibles y sabios ancianos se hizo todavía mayor cuando ante ellos aparecieron aquellas hordas salvajes. No les quedó más remedio que reconocer que durante el tiempo en que ellos habían domado la tierra, levantado sus hogares y reunido las sagradas ciencias del pasado, sus hijos se habían vuelto salvajes. Sus cuerpos eran ciertamente fuertes, pero sus cabezas se habían vuelto perezosas y sin fuerzas, y sus emociones los invadían con la rapidez con la que la tenaz y hostil mala hierba invade la tierra no cultivada. Los adultos se esforzaron en vano en convertir en luz la oscuridad que reinaba en aquellos cerebros yermos, y en reconducir sus desenfrenados instintos a las aguas navegables del autodominio y de la comprensión. El corto discernimiento que se revela con violencia contra cualquier esfuerzo, se rebeló también contra la dirección de los ancianos, apoyado por la ciega y necia soberbia. Los jóvenes abandonaron en masa la pequeña isla cultivada para fundar en el vecino territorio virgen su propio, libre e inconsciente reino infantil, ajeno a las leyes. Primero construyeron divertidos habitáculos de ramas y hojas y adornaron sus inestables techumbres con flores de colores. Aquellas extrañas y pequeñas cabanas verdes relucían con alborozo bajo la alegre luz del sol. Las había también más grandes, más bonitas y más adornadas. Se trataba de las construidas por los niños emigrados más débiles, pero más listos y diestros.
Los más fuertes, que se distinguían por su destreza en la lucha, su agilidad al trepar a los árboles y su habilidad para cazar y pescar, construyeron horribles y deformes engendros, ya que sus manos eran demasiado torpes y sus mentes poco ocurrentes para poder hacer algo mejor. Por este motivo, más tarde estos obligaron a golpes a sus compañeros más débiles y más listos a abandonar sus hermosas viviendas y cedérselas a ellos, los más fuertes. Y cuando se dieron cuenta de la sumisión horrorizada de aquellos a quienes habían espantado, su propia fuerza y su propio poder se les subió a la cabeza. Los más débiles fueron obligados a realizar los trabajos domésticos más sencillos y pesados, mientras ellos se dedicaban a cazar, pescar, lanzar piedras y a ejecutar las danzas alrededor del fuego. Además, se les negó a aquellos desamparados su participación en el botín y solo les fue concedida una pequeña y escasa parte de las sobras. Los débiles, debido a la mala alimentación, al trabajo pesado y a los golpes que recibían, se quedaron cada vez más delgados, pensativos, hambrientos y desesperados. Su cerebro empezó a iluminarse por causa del sufrimiento y la represión. Mientras tanto, los fuertes, con sus interminables banquetes, se volvieron cada vez más gordos y perezosos. Hacerse con el botín no requería demasiado, por lo que la mayor parte del día se dedicaban a dormir, a comer, a golpear con el látigo a sus esclavos y a dar órdenes. Pero incluso entre los gordos y fuertes tiranos se desataban, cada vez con mayor frecuencia, sangrientas luchas. Los esclavos, día tras día, eran testigos de sus estallidos iracundos, cargados de envidia, de la marea de calumnias humillantes con las que se cubrían unos a otros cuando era el rival el que conseguía los mejores bocados, o algunas piedras o huevos de pájaro más bonitos y mejor formados. Asistían en silencio a las desmedidas y enloquecidas peleas, en las que se desgarraban sanguinarios como animales salvajes, y veían cómo se trataban a patadas y se peleaban, dejando los muelles y pesados cuerpos de los vencidos retorciéndose en el suelo de dolor y de ira impotente. Fue así como los esclavos empezaron a reflexionar y a pensar. ¿Eran de verdad los fuertes tan poderosos e intocables? Su número disminuía cada vez más y más porque se exterminaban entre sí constantemente. Sus cuerpos, gracias a su injusto bienestar adquirido por la fuerza, se habían vuelto fofos y torpes. Sus movimientos eran lentos, las plantas de sus pies delicadas, y se cansaban con facilidad y con rapidez porque ya no estaban acostumbrados a andar. Las horas del mediodía las pasaban sumidos en un profundo sueño. En los estanques pululaban los peces, en los árboles crecía la fruta silvestre, e incluso las semillas del pan las traía el viento desde la isla vecina. En aquel cálido y vaporoso clima la comida y la bebida se ofrecía de forma espontánea, pero ya eran incluso demasiado perezosos para alargar la mano y coger el botín. También esto tenían que hacerlo los esclavos por ellos, a los que obligaban a llevar hasta la última semilla que la naturaleza les ofrecía gratuitamente, hasta sus casas, que se alzaban en las sombras, para que pudieran seguir cebándose, mientras que al pueblo trabajador solo le arrojaban los restos, medidos con cicatería. ¿Y eso por qué? Pues porque los gordos tenían un látigo en la mano. Ni siquiera disponían ya de su superioridad física, ya que con el tiempo los esclavos se habían vuelto más ágiles y fuertes, habían aprendido a trepar a los árboles, a pescar, a cazar, a cortar leña, a encender el fuego, a llevar cargas, a coser, a hacer el pan, a curtir las pieles de los animales, a cocinar, a soportar el agotamiento y el dolor, y además ahora eran mucho más numerosos. A un principio solo fueron unos cuantos los que se dieron cuenta de ello, reservándose para sí estos pensamientos sofocantes, espantosos y magníficos. Alguno que otro intentó modificar la ley del botín, comiendo hasta hartarse de aquello que había conseguido con su trabajo y su destreza, y entregando a su señor solo los restos. Estos rebeldes fueron ejecutados con gran solemnidad ante los ojos de los esclavos, que habían sido reunidos por la fuerza y contemplaban con mirada sombría y altiva, para disuadirlos de tramar semejantes ilegalidades. Fueron torturados hasta la muerte, siguiendo un ingenioso método por ellos ideado, el único aspecto en que su inventiva y su imaginación eran inagotables.
Algunos fueron desollados y su carne desnuda cubierta de sal. Otros cortados poco a poco en pedazos, en cuyo proceso se prestaba mucho cuidado en cortar primero aquellas partes del cuerpo cuya amputación no provocara necesariamente la muerte. A otros les fueron machacados los huesos, uno a uno, con una gran piedra, hasta convertirlos en papilla. También hubo algunos que fueron azotados hasta la muerte, y otros sumergidos hasta el cuello en aguas infestadas de sanguijuelas. Pero, ¿cómo enumerar toda la variedad con la que las solemnidades de su administración de justicia se consagraban como un acontecimiento artístico incomparable? De hecho, no debería haber sorprendido a nadie que después de semejantes celebraciones el número de delincuentes creciera. Los individuos aislados fueron sustituidos por grupos bien formados, que ahora no solo actuaban por su cuenta sino que también incitaban a otros a rebelarse. Los aparatos de ejecución, en la plaza principal de la isla, envueltos en los efluvios de la sangre podrida, funcionaban casi a diario. Un aire ardía y temblaba con el calor de la gran tensión que precede a una tormenta que se aproxima. Los gordos se preparaban para una nueva fiesta. Grupos enteros de esclavos huidos eran sacados de nuevo de las cuevas. A los otros que todavía andaban desperdigados ya los atraparían. ¿Quién se preocupaba ya de los rumores subterráneos de las ratas, de los signos sin sentido grabados en las paredes de las cuevas, y de las flores rojas como el fuego que por la mañana aparecían clavadas en todas las chozas? Hacía calor. El calor despertaba deseos inquietantes, ansiosos e impacientes, así como una irritabilidad furiosa en los cuerpos saciados en exceso. Con una expectación ávida y temblorosa se esperaba la llegada de la fiesta para poder convertir de nuevo la propia tensión en una peligrosa calma, con los gritos de los esclavos torturados hasta la muerte de fondo. Pero también los esclavos aguardaban la fiesta en un estado febril. Tenían la superioridad numérica, eso ya lo sabían. Todos lo sabían. Se había dicho ya en voz alta, el hecho se había convertido en palabra, en un lema mágico, ardiente y tenebroso, que resonaba con gravedad. Pero se pronunciaron también otras palabras. Se hablaba de la debilidad de los gordos y de la fuerza de los delgados, del botín, en el que también aquellos que habían trabajado para obtenerlo debían participar en igual medida. Conocían las calumnias, las terribles inculpaciones que los gordos en su ira envidiosa se arrojaban a gritos unos a otros, y también se dijo en un murmullo, como un gran secreto, estremecedor y estimulante que hubiera sido desvelado, que el cuerpo de los gordos también era vulnerable, que su sangre cuando se derramaba era igual de roja que la del más desdichado esclavo. Pero los adultos, que vivían su vida tranquila y modesta en la isla vecina, contemplaban con visión de futuro lo que sucedía en el reino de los hijos y estaban profundamente afligidos. Habrían querido gustosos advertir a los obcecados y prevenirlos contra ellos mismos y contra los demás. Con este objetivo, reunieron al consejo y decidieron mandar mensajes, tanto a los gordos como a los delgados, antes de que estallara la gran tormenta, para advertir a los primeros y evitar así que tensaran demasiado el arco con sus abusos, y avisar a los segundos antes de que dieran el último y definitivo paso. Sin embargo, los esfuerzos de ambos mensajeros fueron inútiles. La llama de las emociones ya no podía apagarse. El grupo que poseía el botín y el poder no quería renunciar ni un ápice a la forma de vida que habían llevado hasta entonces, ni a sus costumbres, y a la vista de los signos amenazadores, enterraban la cabeza en la arena como el avestruz. Los desesperados y hambrientos esclavos, perseguidos hasta la muerte, estaban a su vez del todo poseídos por su odio mortal a los señores, y, como la piedra en la honda, el puño alzado para dar el golpe o la daga dispuesta a clavarse, se hallaban sumidos en el tormentoso y violento impulso de la acción, de la voluntad avasalladora. Los mensajeros regresaron a toda prisa a la isla de los adultos antes de que estallara la gran tormenta, y comunicaron a los miembros del consejo el fracaso de su misión. Estos se sintieron invadidos por la compasión y la preocupación. Solo el jefe, el adulto más sabio y más anciano, se mantuvo alegre y tranquilo.
¿Por qué os preocupa que también en el reino de los niños la ley siga siendo la ley, tal y como sucede siempre en la naturaleza? Amonestó a los desesperados. Las fuerzas buscan siempre un equilibrio. La carga es solo llevadera repartida de forma inteligente y correcta, de lo contrario, según la ley del contraefecto, aniquila a aquel que la lanza sobre otro. ¿Cómo van a comprender esos jovenzuelos esta tesis resumida en unas cuantas palabras? Las palabras todavía no están vivas, ante sus ojos no son más que sombras de una realidad que deben experimentar por ellos mismos para que esta tesis despierte a la vida y forme su carácter. La misión de nuestros mensajeros solo ha sido un fracaso en apariencia. La advertencia que les hemos hecho llegar permanecerá como muerta durante el cumplimiento de los acontecimientos, mientras no se rompan los diques de las emociones, pero resucitará tan pronto como haya pasado la tormenta, como una consecuencia viva. La carne corrupta y la sangre derramada no se identificarán con la vida. Eso ya lo sabéis vosotros muy bien. Y la gran paz de la comprensión se apoderó de los miembros del consejo. Regresaron a su contemplación, a sus meditaciones sobre la ciencia divina y esperaron la calma después de la tormenta. En el salón del Trianon se apagaron chisporroteando algunas velas. Saint-Germain calló y nadie rompió el silencio que se hizo. Los oyentes permanecieron sentados, mudos, en sus asientos, fascinados por desconocidas sensaciones. El pájaro de la alegría insubstancial había huido. La reina tenía la mirada fija ante sí y los labios apretados. Incluso la mirada de la condesa Polignac, siempre al acecho de cuanto ocurría a su alrededor, se había vuelto hacia su propio interior donde las aguas turbulentas de terribles sospechas empezaban a arremolinarse. La princesa Lamballe estaba del todo encogida y había cruzado de forma convulsiva las manos sobre su falda, como si rezara. El inteligente y feo rostro de pájaro de la condesa de Adhemar había adquirido ahora un aspecto viejísimo y de infinito cansancio. 2 criados entraron presurosos y pusieron velas nuevas en los candelabros. Por un instante, su presencia rompió el embrujo. ¿Y qué sucedió en la otra isla?, preguntó la condesa de Adhemar con voz ronca. ¿En el reino de los niños? Saint-Germain se volvió hacia ella. Bueno, exactamente aquello que cabía esperar. La fiesta terminó con una horrible borrachera de sangre. Los esclavos atacaron a sus señores y los mataron. Cuando yacían todos muertos en el suelo, los rebeldes se volvieron contra aquellos criados que habían seguido siendo fieles a los gordos, luego se dedicaron a los indiferentes y a los neutrales, y para terminar, a los que no parecieron mostrar el suficiente entusiasmo. La isla se convirtió en un matadero. Nadie podía estar seguro de cuándo le llegaría el turno en esos asesinatos generales. Habló en voz baja, sin entonación alguna, pero los oyentes lo escuchaban fascinados. Nadie se entretuvo en conseguir alimentos. Todos celebraban la libertad, que en realidad se había convertido en un espantoso terror. El hambre fue mayor que nunca antes durante el dominio de los gordos. Se propagaron epidemias, y al final cayó sobre ellos la lluvia tropical que derribó sus chozas mal construidas y les arrebató el techo sobre sus cabezas, lo que les obligó a desviar su atención del tenebroso placer de matar. Temblando de frío, destrozados y enfermos fueron por fin conscientes de su situación real y de su desamparo. Y entonces se acordaron de los adultos, dijo la condesa de Adhemar, ensimismada. Todavía no, madame. Durante un largo periodo de tiempo, no. Aquello era solo una especie de lamento, pero en ningún modo un apaciguamiento. Después siguió habiendo luchas debido a que todavía no habían comprendido la ley del equilibrio. Algunos grupos aislados o niños siguieron arrojando sus cargas sobre otros, que según la ley del contraefecto los aniquilaba. Ha sido una historia horrible, dijo la reina enojada. Si hubiera sospechado su contenido no os habría permitido que la contarais. ¿Cómo habéis podido hacerme esto? Estaba tan ilusionada con esta velada. Estaba tan contenta y tan serena. Se ahogó su voz, que ya no podía ocultar su mal humor y lo ultrajada que se sentía.
Pero si solo se trata de un cuento, dijo Saint Germain, o quizás vuestra majestad ha descubierto en él un sentido más profundo. He descubierto todo lo que habéis metido en la historia, dijo la reina con frialdad mirándolo a los ojos. Lo he comprendido todo muy bien y solo puedo deciros que realmente se trata de un cuento. Un simple y estúpido cuento para niños pequeños. Se levantó y le dio la espalda. La reunión no se prolongó mucho tiempo. La reina no se dignó dirigir a Saint Germain ni una palabra más y pronto se retiró, alegando que se sentía cansada.